Estamos hoy poniendo todo el corazón en activar la colaboración, pero también nos tenemos que activar nosotros y ya llevamos mucho tiempo sentados. Así que le voy a pedir a Anne Hilary Lewis, ella es coach de la organización Cubadili, que suba a hacer una muy breve dinámica para que podamos mover el cuerpo y seguir con energía para el siguiente conservatorio. Adelante, por favor. Buenos días, ¿cómo la están pasando? Bien, mi nombre es Hilary de Cubadili y les voy a pedir a todos que se pongan de pie en este momento. A veces cuando tenemos tanta información en la mente hay que pasarla también por el cuerpo. Entonces, vamos a, todos de pie, sin vergüenza. Vamos a hacer un ejercicio que se llama shaking, mientras acá preparan el escenario. Vamos a empezar con la mano derecha. Vamos pensando lo que acabamos de escuchar, vamos integrándolo. Respiramos. Mano izquierda. Muy bien. Vamos con la pierna derecha. Se va a golpear ahí a la persona de la par. La pierna izquierda. Muy bien, y ahora todo el cuerpo, la cabeza. Respiramos. Si hay posibilidades que se cambien de asiento, se los vamos a recomendar en este momento. Muchas gracias. Muchas gracias, Hilary. Y aprovechando que algunos se cambiarán de asiento, les recordamos, por favor, que si tienen asientos vacíos hacia el centro del auditorio, los ocupen para dejar libres las orillas por si otras personas necesitan sentarse. Ahora, vamos a continuar. Les voy a dar la clave de Wi-Fi a quienes la necesiten, porque va a haber una interacción con Internet para el siguiente conversatorio. La red es Centro Visitas. Se las repito, Centro Visitas. Y la clave, todos los que no me están pelando se van a quedar sin la clave, es todo con minúsculas, seguidito, Centro Visitas. ¿Perdón? No hay ningún cerillito, Centro Visitas, en minúsculas, todo corrido. Y bueno, el siguiente conversatorio se llama Colaboración Inclusiva, Cambiando Realidades, y va a contar con expertas y expertos en inclusión. Yo les voy a presentar a la moderadora. Pero antes de presentarles a la moderadora, algo muy importante, para lo que les estaba dando la clave de Wi-Fi, es porque vamos a interactuar vía menti.com. Va a haber pronto en la pantalla un código QR que les invitamos a utilizar, o un código numérico que pueden ingresar en menti.com para que puedan responder a la pregunta siguiente: ¿cuál es la palabra que te viene a la mente al pensar en inclusión? Ahora sí les presento a la moderadora de este conversatorio. Los invito a sentarse de nuevo. Sé que nos vino muy bien podernos parar un momentito, pero los invito a sentarse de nuevo a los que no jala. Es la que me dieron, Centro Visitas, y luego Centro Visitas chiquito. El código es lo que no jala, me dicen. Hola, Laura. Que entonces pueden entrar a menti.com y poner, ¿dónde está el código otro? 6940. No, dice 6490. 8471. Ese código numérico que está hasta arriba, pueden probarlo en menti.com y me dicen si les funciona. Bueno, las respuestas que vayamos teniendo a esta pregunta van a aparecer también en la pantalla. Parece que sigue sin servir el código. Es la conexión lo que nos sirve. Ok.
bueno, pues entonces se tendrá que hacer más artesanal como lo hacíamos antes. Al fin que veo que la mayor parte de la gente que hay aquí no es tan joven, no somos tan jóvenes, así que ya sabíamos sobrevivir sin códigos QR y cosas así, ya sabíamos preguntar y responder las cosas que nos importan sin internet. Entonces, bueno, invito a Luisa Mariana Pulido, que es la directora de Fundación Mendoza e integrante del Consejo de los Encuentros Iberoamericanos de Sociedad Civil de Venezuela. Y recordando esto de que no somos tan jóvenes, les pido que nos portemos como adultos y nos callemos un ratito para que pueda iniciar el conversatorio. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Agradezco a Hilary que nos haya movido un poco porque si no iba a tratar de hacerlo. No veo a muchos en sus puestos, pero creo que lo que toca aquí es primero agradecer a todo el equipo de CEMEFI por esta organización, a todo el equipo del Movimiento Iberoamericano de la Sociedad Civil. Es un privilegio estar aquí representando al Movimiento Iberoamericano de la Sociedad Civil en este encuentro número 17 y con CEMEFI. Y ayer me recordaba Jorge Villalobos que habíamos hecho un cambio en el logo y que el cambio de logo pues que se veía muy bonito y yo lo veía de lejos y les pido un minuto para que vean el significado, porque no es el cambio de un símbolo, sino el símbolo de integración de un cambio que se ve desde el Movimiento Iberoamericano de la Sociedad Civil, el CEMEFI, que acoge a todos estos grupos que vienen del interior, a más de 700 personas que estamos entre presencial y híbrido, un poco en virtual, unos que se van a acercar en otros momentos, pero es un grupo de personas que estamos aquí y la gran selección de esa imagen, de este encuentro, que son esos puntos que se conectan y que nos conectan a todos. Entonces yo quisiera que realmente luego de este encuentro sea un conectar de todos. Esta colaboración inclusiva y cambiando realidades, de verdad me entusiasma enormemente con un panel de lujo. Yo creo que voy a aprovechar a irlos presentando y vienen pasando a sentarse. Alexandra Haas, directora ejecutiva de Oxfam México desde finales del 2020. Ha dedicado su carrera a la construcción e instrumentación de iniciativas legislativas y de política pública con perspectiva de derechos humanos, trabajando para organismos internacionales, instituciones gubernamentales y organizaciones sociales de México, Estados Unidos, Guatemala y Argentina. Fue presidenta del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y previo a ello encabezó el área de Asuntos Públicos en la Embajada de México en Washington, D.C. En el 2020 fue investigadora invitada en el Centro de Investigación y Docencia Económica y asesora del género de inclusión de la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM. Es autora de ensayos y artículos sobre derechos humanos y ha impartido clases en distintas universidades. Es licenciada en Derecho por la Universidad Iberoamericana y maestría en Derecho por la Universidad de Nueva York. Paso a presentar a Alan García, aparentemente hay mucha familia aquí. García. Alan es coordinador de la Unidad de Graves Violaciones de los Derechos Humanos de la Oficina de México, del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Entre otras responsabilidades, supervisa la relación con los poderes judiciales en México. Tarea nada fácil. Yo creo que desde el 2020 al 2021 fungió como jefe de la misión en Bolivia en la oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos. Es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Chihuahua y maestro de Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Toronto. Se ha desempeñado como profesor de materias relacionadas con derechos humanos, derecho constitucional y derecho internacional en diversas universidades de México. También nos acompaña de manera virtual, que hubiese querido estar presente, es el que más disfruta de los eventos presenciales, no tuvo el chance de hacerlo, Roberto Navas, director de la Fundación Arturo Cesana, desde el 2006, asesor patrimonial y de filantropía para familias de alto patrimonio, inversionista de impacto y consultor en filantropía estratégica, es abogado de la Universidad de los Andes, con estudios en finanzas en la Universidad de Columbia. Cuenta con más de 20 años de experiencia en la gestión patrimonial, desempeñando cargos directivos en entidades financieras y colaborando activamente con multifamily offices en Estados Unidos y Europa. Su interés principal es luchar contra los capitales ociosos y ponerlos a funcionar. Es fundador
de Latimpacto, una organización de inversión en impacto con mucha inversión realmente más hacia filantropía, más hacia impacto positivo. Desarrollar ecosistemas de inversión en Colombia, asesora a familias de alto patrimonio en sus estrategias y sirve en junta directiva de varias entidades sin ánimo de lucro, promoviendo filantropía estratégica. ACIRI, una holding de inversiones de impacto, es miembro activo de varias organizaciones y de impacto, de equidad de género, con un fondo de capital privado y miembro de Strategic Advisory Boards. Bienvenidos a todos y son ellos los expertos que nos van a contar un poco más de qué trata esto de colaboración inclusiva. Colaboración inclusiva, como decía Pilar, como también recordaba Juan Andrés, y la magnífica exposición de Otto y Lorena, es difícil pero necesaria. En un mundo cada vez más diverso y complejo, la colaboración inclusiva se vuelve esencial para abordar estos desafíos y construir ese futuro mejor que todos queremos. En este espacio que vamos a dialogar, tiene el objetivo de profundizar en conceptos y perspectivas claves para fomentar esa inclusión y la colaboración en todos los ámbitos. Para nosotros, la inclusión, que es crear un entorno donde todos se sientan bienvenidos, valorados, respetados, independientemente de las diferencias, garantizar que todos tengamos las mismas oportunidades de participar plenamente en la sociedad. Es un panel donde vamos a aprender mucho y a agarrar de cada uno de nuestros expositores los que agregue valor a lo que hacemos cada uno de nosotros. Yo creo que para arrancar, quisiera ver si contestaron las preguntas y si hay algo que le viene a la mente cuando hablamos de inclusión. No sé si los iban a poner por allí. Iban a poner los resultados, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que si hablamos de inclusión, desigualdad, educación, economía financiera, tecnología, hay muchas cosas que están presentes. Y bueno, yo creo que después bueno, aquí está, ya lo pusieron: igualdad, discapacidad, equidad, aceptación, colectividad. ¿Y por qué es importante esta colaboración inclusiva? Que decía Pilar, que no es lo más fácil, pero es necesario y es lo que todos tenemos que hacer. ¿Qué nos trae eso? Una mayor innovación, creatividad y productividad, rompe barreras, que es un poco lo que he leído mucho de Alexandra, rompe barreras y promueve la comprensión entre grupos y crea un mundo más justo para todos. Entonces yo voy a arrancar con la primera pregunta y un poco la respuesta de cada uno de ustedes desde su ámbito y de su experiencia, de lo que han hecho, lo han vivido y cómo compartimos esto para que todos los que nos están escuchando pues se lleven de esa experiencia lo que puedan usar. ¿Cómo explican la inclusión en su sentido más amplio y cuáles consideran son las principales barreras que obstaculizan la inclusión en los diferentes entornos? Alexandra. Muchísimas gracias a todas, a todos por haberme invitado y por estar aquí. Y bueno, yo creo que creo que el tema de la inclusión para mí es el tema quizá más desafiante que atraviesa los grandes problemas globales, ¿no? Porque justamente cuando hablamos de polarización y de dificultades para la gobernabilidad o de guerras, de conflictos, de dificultades como el cambio climático, lo que hay siempre es una sensación muy humana de que hay gente que en alguna formulación de ese problema y de sus soluciones no se está sintiendo representada y eso causa tensiones fuertes que nos llevan a la escalada de los conflictos en muchísimos ámbitos. Y creo que entonces la inclusión la podemos mirar como el esfuerzo que tenemos que hacer por salir de una postura única, individual, personal, para poder, ¿no?, contactar con el otro, tener empatía, veía que era una de las palabras que estaba ahí, pero creo que a nivel más estructural, la inclusión tiene que mirar forzosamente, y eso ahí quisiera poner el énfasis, tiene que mirar forzosamente quién se siente incluido y quién se siente excluido en la forma, digamos, más genérica de plantear los problemas sin plantear las soluciones.
Para mí ahí está una de las grandes claves, que es que muchos de los esfuerzos que se han hecho últimamente, por ejemplo, con las personas que trabajan sobre antirracismo y otras, es visibilizar las estructuras que suelen ser invisibles para muchos de nosotros que lo vivimos como una normalidad total, para darnos cuenta que no todo el mundo mira estas prácticas, costumbres, circunstancias, no todo el mundo recibe esas prácticas de la misma manera porque lo viven desde la diferencia. Entonces, para mí la inclusión implica ser capaces de ponernos unos lentes para mirar lo que concebimos como el arreglo normal de las cosas y repensar esas estructuras de poder, primero, quién tiene el poder, quién lo ejerce, sobre quién lo ejerce, quién no lo tiene y quién padece de no tener poder, quién está incluido en las formulaciones de los problemas y de las soluciones y quienes no están incluidos, y qué tipo de realidad podemos imaginar, y ahí yo diría, y con eso cierro, mi principal, digamos, herramienta para combatir la exclusión o para lograr mayor inclusión es la imaginación. ¿Cómo podemos imaginarnos un mundo? Y es verdaderamente un desafío para la imaginación, imaginarse un mundo en donde se cuestionen las estructuras más básicas de la sociedad, pero también para poder imaginar escenarios distintos a los que hemos logrado construir hasta ahora. Gracias. Listo. Gracias, Luisa, y gracias por la invitación a la oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos. Yo, obviamente, un gusto compartir aquí el espacio tanto con Alejandra y de manera virtual con Roberto y obviamente con todos y todas ustedes. Es una pregunta muy compleja, pero estaba viendo aquí ciertas claves de respuesta que son muy compatibles, digamos, con lo que desde un enfoque de derechos humanos yo colocaría. Cuando uno piensa en inclusión, yo inmediatamente pienso en el respeto a la dignidad inherente de todas las personas, y enfatizo ese elemento, de todas las personas. Pero es algo que va más allá, como bien lo decía ya Alejandra. Creo que también es la garantía, asegurar, ¿no?, que a todas las personas se le brinde la oportunidad de ser escuchadas, de ser atendidas, de ser valoradas, justamente en eso, en su condición humana, como portadora de un conjunto de derechos y libertades que deben ser asegurados de manera permanente. Y agregaría otro elemento que para mí es fundamental, que es justamente el de la participación efectiva, plena, en todos los ámbitos de la vida, especialmente en aquellos que en mayor grado repercuten en nuestras vidas, en sus vidas, en las vidas de las personas, y enfatizando un elemento que para mí es básico, troncal, crucial, cuando hablamos de inclusión, que es prestar particular atención a la interseccionalidad que permite visualizar a aquellos grupos, aquellas personas que están en una condición particularmente de vulnerabilidad, de exclusión, ¿no?, de marginación, y que por consiguiente son las que debemos colocar en el centro para generar, digamos, esos círculos y esos esfuerzos concéntricos que permitan agregarles, sumarles, incorporarles. Pero pensando en las barreras, ¿no?, que es el otro elemento de la pregunta, yo diría que son múltiples, así como hablamos de la interseccionalidad, ¿no?, y los múltiples factores que potencian justamente la inclusión. Creo que en contracara, igualmente, las barreras son múltiples. Y obviamente una de ellas, Alejandra, experta en la materia y que ha contribuido muchísimo, la discriminación, ¿verdad? La discriminación como un elemento que pretende efectivamente privar, que pretende efectivamente marginar, excluir, menoscabar, limitar el goce de derechos, ¿no? Yo diría que también el tema de, por un lado, las desigualdades que colocan en una condición de privilegio, de dominación a ciertos sectores, y en contracara, en una situación de vulnerabilidad, en fin, como ya lo he enfatizado. Pero creo que en una circunstancia como esta, en donde la polarización, las guerras, los conflictos, las violencias, en fin, lamentablemente gozan de cabal salud, creo que tenemos que recuperar efectivamente lo que supone como elemento que inhibe, que obstaculiza la inclusión, pues el tema de los prejuicios, los estereotipos, ¿no? La intolerancia como otra barrera que existe, la ausencia de oportunidades, la indisposición a dialogar, a encontrarse, a respetarse,
o incluso la anulación, ¿no?, de la otra persona, del otro, de la otra, la negación de ese otro actor, ese otro sujeto, ¿no? Y obviamente trascender como una barrera fundamental esa lógica de enemigos que existe, de adversarios, en lugar de establecer, digamos, una política justamente que permita remontar una visión amigo-enemigo, ¿no?, como la que está imperando, y que facilite el remontar pues, los esquemas de odio imperante en muchos ámbitos también de la vida en general. Muchísimas gracias, Alan y Alexandra. Roberto, te invitamos un poco con esa misma pregunta, esas barreras, ¿cómo explicarías la inclusión? Y ya desde el área práctica, lo que te ha tocado desde la fundación y desde los fondos. Roberto. ¿No? Roberto. Ya, perdón, es que gracias. tenía bloqueado la posibilidad de abrir mi micrófono, entonces desafortunadamente no soy tan bueno en lenguaje de señas y debería hacerlo. Aquí felices de tenerte, aunque sea virtual, Roberto, adelante. Gracias, siento muchísimo no poder estar allá con ustedes. La verdad, como lo dijo Luisa, creo firmemente en la interacción humana presencial, porque es donde surge la magia siempre. Y soy fanático de asistir a este estilo de cosas a las que gentilmente me invitan. Al intervenir de tercero respondiendo a esa pregunta, tengo la ventaja de que ya mis colegas, que además son mucho más eruditos y formados que yo en este tema, pues ya respondieron una buena parte de lo que yo iba a mencionar sobre la inclusión. Pero sí me parece importante mencionar dos temas que he descubierto yo en mis campos de acción, tanto desde la filantropía como desde las inversiones de impacto y por impacto. Y lo primero es que tenemos que entender que la exclusión es al final del día una coerción de la libertad, porque cuando uno solo tiene una opción en la vida, uno no es realmente libre de elegir. Entonces, cualquier actividad, iniciativa, acción, sistema que sea excluyente es una coerción implícita de la libertad y por tanto de la oportunidad. Entonces, es clave que nosotros entendamos que promover la inclusión, lo que estamos es abriéndole las posibilidades a N.000 oportunidades a las personas que están siendo víctimas de eso. Y lo segundo, y es quizás la revelación más grande que he tenido yo en mi ejercicio profesional, es que, contrario a lo que la gente piensa, en muchísimas ocasiones la exclusión no es premeditada ni mucho menos intencional. Muchas veces la exclusión termina dándose de facto por unas prácticas culturales ancestrales y en algunos casos anacrónicos, en algunos otros casos por falta de educación o por falta de movilidad en los sistemas que refuerzan esos modelos de exclusión. Si nosotros empezamos a combatir la exclusión y promover la inclusión desde la óptica de que no necesariamente parten de alguien tratando de dañar a alguien más, la conversación se aliviana muchísimo y permite tener diálogos mucho más francos. Entonces, esos son los dos temas que quería tocar para comenzar cuando pienso yo en inclusión, porque normalmente tendemos a reducir el concepto de inclusión o exclusión a que hay alguien que, o un sistema, o un gobierno, o una entidad que está intencionalmente buscando que algunas personas no participen o no hagan parte o no estén representadas.
Y muchas veces es temas de realidad, no de intencionalidad. Entonces, ahí cierro y seguimos ahora a hablar de los obstáculos y demás. Cada uno de ustedes, y yo quisiera, pues para hacerlo más activo, irnos de esa teoría que hemos estado hablando, que es muy interesante y que todos queremos estar allí y que sabemos que no son excluidos porque quieren estar, ni son los temas más sexy como los que nos hemos tocado, que son la migración, los retornados, el tema de discriminación, el tema de los adultos. Yo les pediría a ustedes que pues compartan esas estrategias de éxito que han tenido en algún caso particular que hayan logrado esa inclusión de algún segmento de la población en alguna actividad específica de lo que ustedes han trabajado. Yo creo que hay ejemplos, montones en lo que estamos trabajando aquí, en muchas organizaciones. En el caso nuestro, con la Fundación Eugenio Mendoza, fue lograr alianzas en Colombia con la Fundación Carvajal, con AEO2, con la Fundación Hilton, con ACNUR, con diferentes, para trabajar migrantes y buscar un programa que fuese efectivo para todos y no catalogarlos como migrantes, sino buscarlos en la solución del problema. ¿Cuál era el problema? La inclusión educativa y en primera infancia. Entonces allí nos concentramos a ver cómo eran esas respuestas. Ustedes tienen millones de ejemplos que pues abarcan eso. ¿Qué necesitamos todos para hacerlas efectivas? Mira, yo creo que tengo un ejemplo y luego una estrategia aparte, ¿no? El ejemplo que yo usaría es el ejemplo de trabajo del hogar en México. Hasta hace un par de años la legislación mexicana permitía una jornada distinta para las trabajadoras del hogar de 12 horas en lugar de 8. No las reconocía como trabajadoras formales, no se podían inscribir a la seguridad social. Realmente era un trato discriminatorio muy concreto, muy anacrónico, como acaba de decir Roberto, muy basado en prejuicios, estereotipos y estigmas de los que hablaba Alan, y en una relación de poder de las personas que empleaban sobre las personas trabajadoras del hogar, en donde realmente lo habilitaba, no nada más, no era solamente una relación bilateral, sino era una relación justificada y habilitada por la institucionalidad, porque lo decía la Ley Federal del Trabajo, lo decían los tribunales cuando llegaban casos y demás, ¿no? Entonces, el gran cambio paradigmático de que las trabajadoras del hogar fueran reconocidas como trabajadoras, que ya no tuvieran ese trato como de la familia y que se conformen con lo poquito que me sobra para que estén contentas, sino que realmente fueran reconocidas como personas que merecen un salario, un trato digno y derechos, acceso a derechos de todo tipo. Fue un cambio muy, muy importante, muy transformador. Y el camino, que además aquí hay mucha gente que estuvo conmigo en ese camino y a quien saludo con mucho cariño, ese camino fue un camino muy colectivo, pero con un liderazgo muy concreto, que era el liderazgo de Marcelina Bautista, que es una trabajadora del hogar que pues incorporó muchos de los principios y aprendizajes de mucha gente a lo largo de su vida. Hay un libro muy bonito sobre su vida que lo explica, pero creo que últimamente yo lo he reflexionado mucho. Lo que fue muy exitoso es que las organizaciones, las instituciones, las personas desde los medios que acompañamos este proceso de transformación, creímos en su liderazgo y en el liderazgo de las personas trabajadoras que ella convocó. Confiamos en que ellas llevaban la batuta de cómo formular las demandas, de qué es lo que había que pedir, de cómo había que pedirlo, y acompañamos su liderazgo, su visión y su voz. Y yo creo que ninguna de las, no sé, 600 reuniones que yo tuve, pero que muchos de nosotros tuvimos con muchísimas autoridades, personas, senadores, diputados, en la presidencia, en Hacienda, en el Instituto del Seguro Social, etcétera, etcétera, o incluso en prensa y demás, nada de lo que hicimos hubiera sido posible si no hubiera habido una voz y una conducción estratégica de parte de Marcelina y de las trabajadoras del hogar, del sindicato y de otras organizaciones de trabajadores. Entonces ese sería para mí el principio de nada de nosotros sin nosotros. Creo que he vivido en carne propia en ese proceso, en donde yo me siento una colaboradora solamente de un proceso que lideraron otras personas. Pero la otra cosa que diría sobre esto es que me parece que, visto digamos desde afuera,
sí hay una como combinación de factores que tienen que ver con reconocer que ciertamente yo estoy de acuerdo que hay momentos en donde hay que sentarse a la mesa en el diálogo, es básico, y siempre hay que estar dispuesto al diálogo, creo que siempre es momento de dialogar, pero también hay veces que hay que reconocer que sí hay intencionalidad. Porque si no reconocemos que hay personas que ganan con la falta de acceso de los derechos de otras, entonces no estamos reconociendo el nudo del problema. Y lo pongo así en general para que no se sienta nadie aludido ni ofendido, pero creo que, por ejemplo, el tema del presupuesto público, ¿no? No es solamente que en un país, uno de nuestros países, no hay dinero para algunas cosas, no hay dinero para la accesibilidad en ciudades. Pues no, es que sí hay dinero, pero alguien o no lo está pagando o los está utilizando para otra cosa. Pero de que alguien paga la falta de accesibilidad, alguien la paga. En cuidados es lo mismo. Si no se invierte en servicios de cuidados, no es que sea gratis, es que hay una mujer que está en su casa, posiblemente racializada, posiblemente pobre, que está cuidando y que no tiene ninguna perspectiva de crecimiento laboral si no se invierte. ¿A quién le beneficia el trabajo gratuito de cuidados de las mujeres? ¿Quién gana porque no haya inversión pública? ¿Quién gana porque haya mujeres cuidando? ¿Y quién pierde? ¿No? Entonces creo que está muy bien dialogar y creo que es básico, central para lograr cualquier cosa, pero también tenemos que reconocer que a veces sí hay personas que están pagando por el beneficio de otros. Totalmente, Alexandra, de verdad que una reflexión, dar visibilidad con contenido en el primer caso y en el segundo un poco que realmente hay los fondos y vayan a donde tienen que ir. Yo creo que ese es un gran reto en todos nuestros países. Alan. Sí, yo creo que el tema en materia de derechos humanos igual, alguna experiencia como se nos pide, parte del reconocimiento del sujeto titular de derechos como un protagonista que cuenta con el acompañamiento, no con la suplantación, ¿no? Por parte de actores comprometidos, digamos, con esa causa, ¿no? Y creo que en ese sentido, promover, reivindicar los valores democráticos, el pluralismo, la diversidad, la tolerancia, la conciencia cívica, lo que supone la solidaridad, la acción colaborativa, es fundamental, efectivamente, de poder derribar esos muros, esas barreras, construir puentes y abrir espacios, efectivamente, de escucha y de participación. Y yo diría, digamos, como un ejemplo que a mí se me viene a la mente, ¿no? Y en víspera del próximo 10 de mayo lo quiero recuperar, que es justamente el de fundamentalmente las madres buscadoras en México, quienes a partir, digamos, de una exigencia que se ha tenido que manifestar suplantando al Estado ante el incumplimiento de sus obligaciones de búsqueda e investigación, incluso en condiciones de altísimo riesgo, ¿no? Que ha derivado en actos de agresión muy lacerantes, tuvieron, por ejemplo, en un proceso de 2015 a 2017, la potencialidad para crear un marco legislativo, que fue la Ley General, en su momento, en materia de desaparición de personas, es un nombre largo, y donde a partir de esa gesta, que me parece una gesta cívica muy reivindicable, surgieron desde una apropiación del marco legislativo que hoy por hoy ellas lo mantienen reivindicando como algo que se tiene que implementar de manera efectiva, porque obviamente hay una brecha en el tema de la aplicación y la implementación, pero también de ahí surgieron fórmulas como, por ejemplo, sin las familias no, como uno de los principales eslogans que se suman a otras tantas, ¿no? Que explican por qué les buscan, por qué les amamos, por qué exigen las madres, ¿no? En ese grito de hijo, escucha, tu madre está en la lucha. En fin, me parece que ahí hay un ejemplo que obviamente merece seguir siendo potenciado, porque se mantiene la deuda en un país con más de 110,000 personas oficialmente, 115,000 oficialmente reconocidas como desaparecidas, en donde esa cifra incluso se está poniendo en duda. A mí me parece que ahí ese tipo de ejercicios de horizontalidad, y a partir de la captura y reconocimiento de esos saberes y aprendizajes que ellas han podido aquilatar, donde en el campo, en las colinas, en las montañas, en los ríos, buscando, y que lo tradujeron en un marco legislativo, reitero, ¿no?
que fue altísimamente saludado por organismos internacionales como nuestra oficina, el Comité Internacional de la Cruz Roja, y que sigue siendo un marco referencial muy, muy destacado a nivel global, tan destacado como también, lamentablemente, se mantiene esa deuda en términos de implementación. Sí, yo creo que política, implementación es pues grandes temas abordados también en uno de los encuentros en Cartagena importantes de lo público. Roberto, adelante. Pues sumándome un poquito a lo que acaban de comentar y contándolo desde la perspectiva del trabajo que hemos ido haciendo nosotros, uno de los escenarios de exclusión más fuertes que hay en Colombia y en América Latina en general también es el tema de las personas mayores, porque desafortunadamente se han convertido en una población invisible, han reducido las conversaciones respecto a las personas mayores en torno a la salud pública y a las pensiones, y no hablan del resto de oportunidades maravillosas y todas las diferentes vejeces que podemos ver. Nosotros, en una alianza que hicimos en Colombia con la Fundación Saldarriaga Concha, con la Fundación Ramírez Moreno y la Fundación Cesana, lanzamos un proyecto que se llama Plan Mayor, en donde buscamos precisamente identificar esos lugares de exclusión, esos espacios que en alguna medida están reservados para jóvenes y en donde nosotros podríamos incidir para ampliar la visión y la perspectiva. Y como consecuencia de esa alianza de Plan Mayor, nosotros creamos un fondo de inversión que se llama Fondo Mayor para apoyar emprendedores mayores en Colombia. Las estadísticas son increíbles, los resultados han sido maravillosos, pero simplemente para resaltar el ejercicio de inclusión tan importante a mi juicio, lo que hicimos fue, en un momento en el que el mundo entero estaba hablando de startups y emprendimientos y unicornios y jóvenes de 20 años que inventaban un software y se hacían millonarios, nosotros lo que dijimos fue, esa no es una labor exclusiva de los jóvenes. Recibimos solicitudes de todos los departamentos del país, más de 1000 aplicaciones, que entre otras nos ayudaron para tumbar un mito adicional porque la convocatoria la hicimos toda digital, contrario a lo que muchos dicen que las personas mayores no son capaces ni de encender un computador. La convocatoria fue un éxito, el fondo está siendo muy bueno, los resultados económicos de los emprendimientos están siendo maravillosos. Todo esto lo cuento porque muchas veces la manera de exclusión también es invisibilización. Y yo coincido con Alexandra lo que decía ahorita, que desafortunadamente en todas estas relaciones humanas, cuando existe poder, y particularmente poder económico, hay una enorme tendencia a que alguien se aproveche de las relaciones asimétricas para ejercer su poder y beneficiarse directa o indirectamente de eso. Entonces, sumado a la estrategia que mencionaban ahorita y sumado a esto, considero que uno de los temas fundamentales para combatir la exclusión es empezar, como en todo lo que han venido ustedes conversando hoy, a darle un pensamiento sistémico a los distintos escenarios en la vida, porque si nosotros enfocamos mal el síntoma, entendemos mal el síntoma o la necesidad, vamos a enfocar muy mal la solución. Si en el caso que mencionaban ahorita de reconocer a las trabajadoras domésticas o a las cuidadoras del hogar, si hubiera enmarcado el discurso con un tinte político o con un tinte cultural particular o con un tinte, quizás el resultado sería completamente distinto. Entonces, yo he encontrado que en la práctica profesional la visión sistémica es siempre valiosísima porque, en primer lugar, nos obliga a escuchar atentamente para entender las realidades en este caso de los excluidos. Segundo, nos ayuda a entender realmente lo que significa para ellos inclusión o lo que esperan lograr con la inclusión. Y tercero, nos ayuda a identificar mucho más claramente
los obstáculos y las fuerzas que están perpetuando esa exclusión, bien sea por intereses económicos, por pereza política o por falta de voluntad política. Pero al identificar mejor esos tres componentes, las soluciones que se planteen tienden a ser más eficientes porque de verdad están atacando el problema y no uno de sus efectos o causas secundarias. Entonces, en el tema de persona mayor, aprovecho para hacerles una invitación a todos a que empiecen a abrir los ojos, porque somos un mundo que está envejeciendo, gracias a Dios, que estamos envejeciendo bien, que estamos viviendo muchos más años, pero probablemente no estamos haciendo lo suficiente para integrar ese creciente y enorme grupo de la población en todas las actividades de la vida. Gracias, Roberto. Voy a acabar con la última pregunta y vamos a hacerlo al revés, que Roberto arranque la última pregunta y nos venimos hacia el salón. Y más que preguntas, a manera de conclusión, colaboración inclusiva, cambiando realidades, ¿cuáles son esos retos y esa conclusión o ese valor que quieres compartir con la audiencia presencial y virtual hoy? Roberto. Ya, es que se tarda un poquito en poder desbloquear el micrófono. No, mi reflexión, y a riesgo de sonar un poquito filosófico, es que la única manera de cambiar realidades es aceptar que nosotros también vamos a tener que cambiar. Es entender que tenemos que ser mucho más generosos en nuestras apreciaciones, mucho más abiertos a entender la realidad de otros, a entender que el camino al éxito no es necesariamente el que nosotros nos trazamos. Y por supuesto, la colaboración que está incluida en el título de esta conversación es uno de los factores cohesionantes claves para lograrlo. Si nosotros partimos de una posición generosa, de una posición abierta, por supuesto empática, y estamos dispuestos a tener una colaboración real, seguramente vamos a lograr crear unas herramientas para combatir esa exclusión de una manera más eficiente. Y muchas de las barreras que existen hoy en día se caen solas cuando uno cambia el tono de la conversación. Entonces mi invitación sería eso, que no se nos olvide que al final del día somos humanos y si no nos conectamos desde nuestra humanidad va a ser muy difícil cambiar la realidad. Gracias, Roberto. Alan. Sí. Yo creo que son múltiples los beneficios y de ahí la pertinencia, ¿no? de este espacio, y empezaría por lo que supone para el sujeto en sí mismo, ¿no? Esto es, el principal beneficio que yo visualizaría es el que a esa persona se le visualice como un ser dotado, portador, reitero, de derechos y libertades, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pero también tiene pues la capacidad de transformar positiva y virtuosamente a las sociedades, construyendo sociedades pacíficas, no violentas, resilientes, prósperas, pero también para favorecer no solamente a la sociedad, los grupos, en fin, las empresas, todo aquel espacio gregario en el que materializamos nuestras distintas convivencias, un espíritu de cuerpo, en donde yo diría, efectivamente, se requiere la colaboración, pero sí distinguiría lo que es la colaboración y agregaría a la colaboración lo que es la cooperación y la coordinación, como tres elementos, digamos, de un triángulo en donde cada uno puede jugar un rol fundamental, porque puede haber actores que estén coordinados para no producir, por ejemplo, o para obstaculizar en su proceso justamente de tiempos, movimientos, de tal suerte que yo creo que es fundamental efectivamente favorecer esa sinergia, y creo que esto también tendrá un efecto benéfico en la toma y en el método en el que se toman las decisiones. Esto es, en el que se adoptan particularmente por los sujetos de poder, ¿no?, que tienden a excluir y marginar a quienes están en posiciones de dominación, reitero. Pero yo diría, y más estando en un espacio educativo como este, creo que también la colaboración inclusiva potencia la innovación, la productividad,
favorece la creación de ideas alternativas, transformadoras, y eso pues es un aliciente fundamental para la construcción de soluciones creativas. En un momento, como decía Roberto, en el que efectivamente tenemos que quitarnos muchas vendas para identificar adecuadamente los problemas, creo que también tenemos, y en eso la colaboración inclusiva, ¿no?, nos brinda una pista fundamental para también imaginar esas nuevas soluciones creativas, innovadoras a los grandes retos de nuestro tiempo. Gracias, Alan. Bueno, yo cerraría hablando un poco acerca de la esperanza y de lo difícil que es luego mantenerla, ¿no? Porque pues trabajamos muchas veces con una óptica de mirar un problema que no necesariamente tiene la importancia para los demás que tiene para nosotros, ¿no? Vivimos en ecosistemas que están construidos para generar el problema, no para resolverlo, y es muy duro dedicarse una vida a trabajar en visibilizar cosas que son invisibles, solucionar cosas que nadie quiere solucionar o que poca gente quiere, y no todo el mundo tiene la ventaja o el privilegio de haber visto que su trabajo rindiera los frutos sistémicos que uno quisiera, ¿no? Y lo que yo diría sobre eso es no olvidar que somos a la vez indispensables en ese engranaje, porque cada cosa que podemos hacer por transformar las cosas es enormemente valiosa, pero al mismo tiempo tampoco tenemos que ser ni el punto de partida ni el punto de llegada de esos procesos. Son procesos largos, muchos de ellos que implican transformaciones no solamente institucionales, sino también de cambio social y cultural. Y lo que diría es que poder reconocer, salir de la lógica de querer, de atribuir el éxito a una persona, a una organización, y más bien identificar contribuciones colectivas a los distintos procesos, me parece una forma mucho más propicia para mantener las colaboraciones vivas, pero también mucho más representativa de lo que ocurre en realidad. No es nunca el cambio hacia adelante, nunca se debe solamente a una sola persona, siempre es un trabajo colectivo, hay que reconocerlo, aunque no sean personas u organizaciones con las que colaboremos directamente. Creo que debemos reconocer el papel que jugamos todas y así también construir en nosotros y en los demás esta sensación de esperanza, de que chica o grande nuestra contribución hizo que la cosa ocurriera. Gracias, Alexandra. Yo creo que es muy válido y Alan, Roberto y Alexandra han dado algunas claves y algunos valores. Yo creo que, como hablan que es un proceso, it's a journey, tenemos que seguirlo trabajando, es un proceso continuo que requiere compromiso, que requiere participación de todos los sectores de la sociedad. Los que tienen más responsabilidad y los que pueden incidir más, pues tienen un mayor peso. Al trabajar juntos siempre podemos crear un mundo mejor, equitativo y próspero para todos. Yo creo que reconocer el valor de por qué hoy estamos aquí, yo creo que eso, ese liderazgo de buscar soluciones a los problemas y escuchar qué es lo que está pasando en Iberoamérica y en diferentes regiones. Yo quiero reconocer a Antonio Sáenz de Miera, a Manolo, que fueron realmente impulsores de este movimiento y de este proceso, que luego muchos lo llevaron adelante. Cuando nos hablamos al tema económico, que siempre, pues, ahí es donde están los dineros, que hay que ver cómo se reparten. Yo, en vez de ese análisis de ganancias y pérdidas, ese profit and loss, diría que todos tengamos un propósito y dejemos un legado. Y allí quedemos nosotros trabajando en ese proceso. Y comparto ese legado personal de mi abuelo, fundador de varias organizaciones, trabajando en cultura, en empleo, en vivienda, en salud, en primera infancia y en educación, pero que es aplicado a todos nuestros países. Él decía, todo lo que creemos en nuestra Venezuela es nuestra sociedad libre, próspera y plena de oportunidades. Tenemos que seguir construyéndola con trabajo constante y positivo. Muchísimas gracias a todos. Quiero que seamos todos del grupo, que estemos invitados a la fiesta diversa, que salgamos a bailar, pero que además de eso, seamos de esos que no digamos animémonos y vayan ustedes, sino que vayamos todos. Muchísimas gracias.
Bueno, en unos minutitos más vamos a tener un coffee break de 20 minutos. Aunque es poco tiempo para hacer networking, los invitamos a que sean muy extrovertidos y hagan networking, que es el objetivo central de esto. Muchísimas gracias por esta conversación muy interesante e inspiradora. Entonces, bueno, vamos a tener este coffee break para activar también la colaboración, que es el objetivo de este encuentro, así que traten de hacer networking. Y a las personas que están conectadas de manera virtual, por favor no se desconecten porque también va a haber una dinámica para ustedes para potenciar este networking. Les recordamos que en el siguiente bloque va a haber sesiones simultáneas. Vamos a tener el panel Sumando Voces, el poder de la diversidad en la colaboración, que va a ser en la Mediateca en el piso 6 para los asistentes presenciales. Les recomendamos que calculen sus tiempos para los que quieran ir a la Mediateca. Luego, bueno, va a haber la mesa de diálogo, estrategias para un futuro más inclusivo, o el diálogo hacia una sociedad inclusiva, experiencias inspiradoras, que podrán ser escuchados tanto por los asistentes presenciales y los virtuales. Les recomendamos que revisen su programa. Y también ahora que están saliendo van a encontrarse una feria muy bonita de todas las organizaciones. Hay un stand de informes y el equipo de CEMEFI les estará apoyando. Y una activación física facilitada por atletas de Special Olympics, ubicada en pasillo frente al jardín. Ahora sí, bueno, gracias a los que sí se quedaron a escucharme, vayan a su coffee break. Gracias. Claro. A lo largo de la historia, la solidaridad